Hola, bienvenidos al episodio 16 de Cibernetia. Para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la memoria de los modelos. Bien, memoria versus abstracción. Exacto. Entonces, ¿cómo se titula este estudio? Bueno, el estudio es el siguiente y se llama How Much Do Language Models Memorize? Y precisamente busca responder a esta pregunta. ¿Cuánto recordará, cuánto memorizará un modelo de lenguaje cuando yo lo entreno, ¿no?, con datos que necesito que no se invente? Sí, pero por otro lado tenemos que ir con cuidado porque si trabaja con muchos datos y no abstrae, entonces el modelo está demasiado, digamos, sobrefijado, ¿no? en ese tema. Y Exacto. puede generar problemas incluso de derechos de IP, derechos de autor y cosas de este estilo. Exacto. Entonces, ¿cómo han hecho este estudio? Bueno, pues el estudio lo que busca es separar lo que es la generalización del modelo, Ujú. ¿no?, de lo que es la memoria de datos específicos. Es decir, necesitan identificar cuándo el modelo generaliza y cuándo el modelo intenta reproducir exactamente aquello con lo que se ha entrenado. Es decir, han podido calcular realmente qué parte es memoria y qué parte es abstracción o podríamos decir capacidad de predicción casi rozando el entendimiento, ¿no? Un poco lejos de Un poco lejos entendimiento, quizás. pero sí. Vale, entonces, ¿cómo lo han hecho? Ellos tienen un dataset, Ujú, ¿vale?, con muchos ejemplos. Y en este dataset introducen pues, secuencias de bits y bytes ujú, aleatorias, como si fuesen contraseñas, ¿no? Caracteres, números aleatorios. correcto. Vale. Cuando consultan a los modelos después de reentrenarlos con estos datasets, les preguntan, por ejemplo, que completen estas contraseñas o que completen estas secuencias. Si los modelos pueden completarlas correctamente, quiere decir que recuerdan la contraseña o recuerdan, en este caso, la secuencia. Vale. Pero si tienen fallos, entonces quiere decir que han empezado a abstraer y que Ujú, estas secuencias no las tienen en memoria en su totalidad, tal y como se les dio cuando entrenaban el modelo. vale. Vale, entonces, ¿por qué es interesante esto? Bueno, pues han encontrado que en función del tamaño Ujú, del modelo pueden recordar más o menos cosas. O sea que existe una relación entre la cantidad de parámetros ujú. y los megabytes de información, la información que se extrae del dato, que el modelo puede recordar. Ah, pues eso suena muy interesante. A mí me llamó mucho la atención también esto de insertar, por ejemplo, claves, ¿no? Para ir Mm, calculando la probabilidad de que esa clave aparezca. sí, De forma que le preguntas, bueno, pues completa esta clave, ¿no? Y entonces, si es capaz de completarla, quiere decir que realmente el índice de probabilidad es mucho más elevado. Utilizaron Shannon. sí. Se han basado en lo que explicaba Kolmogorov de la complejidad, Ujú, y en la entropía de Shannon. correcto. Entonces, lo que ellos buscan es averiguar cuál es el nivel de entropía en las respuestas. En la Ujú, secuencia que le dan al modelo en el entrenamiento y que luego le consultan para ver si la puede generar en su totalidad, ellos lo que miden es la cantidad de bits sobre el total que es capaz de reproducir el modelo. Entonces, con eso saben qué nivel, ¿no?, de memorización tiene. Si es capaz de recordar toda la secuencia, perfecto. Pero en cuanto empieza a fallar, ellos deducen que generaliza el modelo. ¿Mm? claro, claro. Es la magia de Shannon, ¿no? Que relaciona probabilidad con información. ¿No? Exacto. Cuando lo coloca el logaritmo negativo en base 2 de la probabilidad, eso es la información. Entendiendo la entropía, tal como hablas tú, pues no una entropía física, una entropía de la información. Es Ujú. decir, se inspiró en su momento en las leyes de la entropía física, de la termodinámica, para poder generar esto. Y el resultado es que hoy por hoy tenemos un estudio como este. Exacto. Entonces, ¿qué conclusiones han sacado con esto? Bueno, observaron varias cosas. La primera es que existe un comportamiento de doble curva. Es decir, hay un punto en el que el modelo empieza a olvidar Ujú, y por lo tanto empieza a generalizar, pero más adelante es como que vuelve a olvidar. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está haciendo como una especie de grokking. Es decir, ujú. el patrón inicial con el que generaliza, si yo lo sigo entrenando, puedo forzarlo para que simule la secuencia como si la recordara en su totalidad. O sea, parece que el grokking es el punto de inflexión en el que colapsa de alguna manera la capacidad de memorización del sistema y comienza a abstraer. Claro, entonces pierdo capacidad de generalización, Correcto. pero me especializo para aquellos datos con los que me entreno, No, ¿no? esto es muy, muy potente porque lo tienen cuantificado.
Bueno, ellos han visto que en términos de volumen de información que puede recordar por parámetros un modelo, están en torno a los 3,6 bits Ujú. por parámetro. Es decir, que por parámetro podríamos decir que 3,6 bits nos dan aproximadamente 2 elevado a 3,6, serían unos 12. Sí. O sea, 12 probabilidades por parámetro, pues no está nada mal, No, está bastante bien. está bastante Y bien. esto, ¿por qué es interesante? Pues para las empresas, por ejemplo, es una métrica clave para averiguar cuántas cosas puedo darle al modelo cuando lo entreno Correcto, hasta que empiece a perder memoria. Es decir, correcto. imaginaos que yo utilizo el GPT-2 y reentreno el GPT-2 con los códigos de mis artículos. Bueno, pues GPT-2 tiene unos 124.000 parámetros. Ujú, Estos son 124 por 3,6, más o menos unos 55,8 megabytes de ujú, información. ujú. Vale, si yo me paso de estos 55,8 megabytes y le doy 60 o le doy un giga entero, Correcto. yo sé que de todo ese giga tan solo memorizará 55,8 megabytes. ¿Y esto cómo lo habéis usado en el departamento de desarrollo? Porque sé que estabais metidos ahí y había mucho entusiasmo y por ahí algún Bueno, comentario. hay dos, básicamente hay O sea, dos casos de ¿para qué es uso. útil? ¿Para Sí, qué sí, es no, útil? no. Esto es interesante porque, pues, porque en función del tamaño del modelo que nosotros escogemos, sabemos que le podemos pedir más o menos, que recuerde más o menos cosas. Entonces, con esto lo que nosotros Mm, hacemos es que acotamos la información que queremos que se mantenga en el modelo, en la memoria del modelo, a ese límite definido por la cantidad de parámetros que tiene. ¿Vale? Vale. Entonces, eso es lo primero. Para Es poder decir, reentrenar sin que se olvide de lo que queremos que recuerde. vale, de acuerdo. Es decir, lo que estáis limitando es la cantidad de datos que se quedan fidedignos. Sí, Datos, podríamos decir, heredados directamente del proceso de entrenamiento, como sería la clave, ¿no? De cortar y pegar, ¿no? sí, sí, sí. Y la capacidad después, en porcentaje que tiene de abstracción ese modelo. Exacto. Y la podéis regular. ¿No? Sí, por acotarlo un poco más. Si queremos que recuerde nombres clave o Sí. sitios clave, yo sé que no me puedo pasar de cierto volumen en megabytes, porque si no empezará a olvidarse los primeros que le di. Y entrará en ese punto de colapso donde se produce el grokking. El grokking vendría después, es decir, yo tengo que Correcto. reentrenarlo bastante para luego hacer que esa generalización que ocurre cuando se olvida de lo que yo le he dicho se transforme en una especialización. Es decir, el grokking sería Ujú. como forzar la máquina. Eso de alguna manera hace que los modelos pequeñitos sean muy potentes y va cogiendo fuerza y nos estamos de alguna manera acercando a una IA muy empírica, ¿no? muy, Claro, muy aplicada a la solución claro. de problema. Aunque yo sé que ahora está de moda hablar mucho de la AGI, Ya. la evolución de la IA. Creo que la evolución de la IA está marcadamente ahora indicando el camino hacia algo práctico de aplicación en las empresas. Estos Bueno, modelos pequeños son más efectivos, ¿no? A través de este estudio. claro, porque como yo sé cuál es el límite de memoria con el que puedo trabajar, los puedo especializar para cosas mucho más concretas. Y también me ahorro el riesgo de reentrenarlo con todo aquello que yo sé que necesito y que luego no funcione bien. ¿Por qué? Porque si yo he sobredimensionado sus capacidades de memoria, Claro. obviamente va a fallar. Entonces, esto me ayuda a usar la IA de forma más eficiente. Y lo segundo que hemos hecho, y esto es un poco más de cara a ciber, Mm. es que yo puedo hacer ingeniería inversa del tamaño de un modelo Hola, midiendo es de verdad. qué es de lo que se acuerda. Es decir, si yo sé que la relación de 3,6 bits por parámetro, puedo hacer un reentrenamiento de un modelo que sea de código cerrado Ujú. y deducir la cantidad de pesos que tiene, si no es público, a raíz de cuántas cosas se acuerda. Oye, por ahí sumando cosas. Sé que Anthropic ha lanzado una herramienta que está por ahí que te permite hacer un análisis biológico, podríamos decir, o antropomórfico de lo que es un modelo por dentro, incluso a nivel gráfico. Sí, ¿no? sí, con dibujitos. Sí, con eso podemos tener realmente una segmentación, ¿no? De aquellas partes que nos interesan de los grandes LLMs, ¿no? Por ejemplo, hacer un sharding de la parte de resumen de texto o cosas del estilo. Y le sumamos esto, ¿realmente tú no crees que la combinación de estos dos elementos podría todavía mejorar aún más el Mm. desarrollo del modelo, hacerlo todavía con más calidad? Yo creo que esta combinación es muy potente para ayudarnos a entender cómo funciona nuestra red neuronal. Al final, la herramienta Anthropic nos ayuda a visualizar un poquito cuáles son los patrones de activación o cómo se está comportando la red cuando hace inferencia. Vale. Pero junto al análisis de la capacidad de memoria que este estudio nos permite hacer, es decir, dimensionando cuántas cosas puede llegar a recordar, yo puedo medir con más exactitud cuándo ocurre este punto de inflexión de la especialización a la generalización y también cuándo paso de la generalización al grokking. O sea que no hay tanto misterio, ¿no? Porque siempre se ponía un poco
en el mismo tarro esto de decir, bueno, es que analizar lo que hay dentro de un modelo de inteligencia artificial, no sé, de deep learning, es tan complicado como analizar el cerebro. Y eso me recuerda a la frase en su momento mágica de Rodrigo Quián Quiroga, ¿no? Que dijo que entender el cerebro humano era como estar escuchando un partido fuera del estadio, ¿no? Y escuchar los gritos e intentar averiguar cuáles eran las reglas del juego, ¿no? Entonces, esa situación que es muy difícil, que es muy complicada, parece ser que los modelos de inteligencia artificial es todo lo contrario. O sea, tenemos herramientas muy efectivas para saber incluso y hacer una trazabilidad de todo digamos, el proceso de patronaje. Sí, ¿no? en realidad esto no es tan abstracto como parece. Lo que pasa es que es tedioso, es increíblemente tedioso Sí, claro. hacer toda la ingeniería inversa de los cálculos que se llevan a cabo. Sin embargo, aquí podemos medir cosas con mucha más precisión que con el cerebro humano. Y eso es un factor diferencial importante a la hora de comparar estas dos, digamos, herramientas, ¿no? Otra gran diferencia, ¿no? Vale. Bueno, ¿para qué sirve esto que comentamos hoy? Bueno, lo primero es para poder dimensionar bien el dataset que vamos a utilizar Importante. cuando queremos entrenar un modelo y así nos aseguramos de que no se olvide de lo que necesitamos que recuerde. ¿Vale? Ahorro en computación. Exacto. Y lo segundo, también nos ayuda a entender un poquito mejor cómo funciona la generalización de los modelos. Es decir, cuando yo paso de ese límite, ya sé que a partir de aquí el modelo va a empezar a generalizar. Entonces puedo crear un punto de inflexión con mis datos y decir, si la capacidad de memoria es de tantos megabytes, yo necesito como mínimo esto y un poquito más para que el modelo generalice y no se quede especializado en los ejemplos que yo le doy. Mira, ¿hasta qué punto es necesario que estén los datos allí y, por ejemplo, no crear nuevos modelos que, francamente, lo que hagan es precisamente abstraer, ¿no? Generalizar. Y luego, si los datos los necesita, pues crear sistemas que permitan acceder, pues, ¿qué te diría yo?, a través de sentencias de SQL a grandes cantidades de datos que están grabados fuera. O sea, puede ser que esto sea una nueva manera de optimizar aún más los modelos de IA, según tu punto de vista. Sí, yo creo que sí. Además, creo que es una métrica muy interesante para las empresas, por lo que hemos comentado, y también para los equipos de investigación, para poder encarar mejor las soluciones de inteligencia artificial que se quieran crear. También me gusta este estudio, especialmente porque desmiente uno de los grandes hitos de Google, ¿no? Que es el contexto infinito. El contexto infinito es mentira. Es decir, nosotros podemos alargar la ventana de contexto, pero sacrificando parte de la memoria. Ahora, con estudios como este, podemos ver cómo funciona la memoria mejor dentro de un modelo, ¿no? Ahora tenemos una métrica que es aproximadamente 3,6 bits por parámetro. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿realmente existe un contexto infinito con el que pueda trabajar un modelo? No. Lo que existe es un sacrificio de lo primero que se ha hecho en favor de lo último. Y técnicas en las que yo puedo, pues, reajustar qué es lo que tengo en cuenta para responder. Pero eso no quiere decir que exista la memoria infinita en la inteligencia artificial como tal. O sea, en teoría, eliminando mitos. Está muy bien, me ha gustado. Este paper me ha encantado. Sí, parece que es súper útil. Estoy ansioso por ver el resultado del trabajo del equipo. Sí, la verdad es que vale la pena. Y si lo queréis probar, el estudio explica cómo llevar a cabo este proceso paso a paso, o sea que podéis reproducirlo. Además, ellos lo hacen con modelos de 500.000 o un 1,5 millones y medio. O sea, son modelos pequeñitos, ¿vale? O sea, 1.500 millones de parámetros, 500 millones de parámetros. O sea, estamos en modelos pequeñitos. Sí, traducido al millón inglés sería 1,5B, 0,5... Pero bueno, lo podéis probar con cualquier tamaño de modelo, en realidad. Depende de cuánto cómputo tengáis. Vale, no, fantástico. Bueno, pues ya estamos. Un trabajo interesante. Os dejamos el link, os dejamos toda la información que sea necesaria y, por supuesto, os dejamos la puerta abierta para comentarios, dudas que tengáis y os esperamos en el próximo episodio. Adiós. Hasta pronto.